¿Aló Scaloni? La pregunta empezó a rodar por Rosario, apenas la pelota besó la red en el estadio Marcelo Bielsa. No fue un gol cualquiera, ni un grito común en un clásico caliente. Fue la escena de un futbolista que jugó contra el dolor y aún así decidió marcar territorio. Ángel Di María apareció cuando el partido pedía un héroe. Y lo hizo con la frialdad del que sabe exactamente dónde está parado. La noche del clásico rosarino tenía tensión desde el primer segundo. Rosario Central visitaba a Newell's en el estadio Marcelo Bielsa por la fecha 8 de la Apertura 2026 de la Liga Argentina. El ambiente era espeso, como suelen ser estas historias que dividen una ciudad. Cada pelota se disputaba con rabia. Cada pase llevaba una carga emocional que iba mucho más allá de los 3 puntos. Pero en medio de esa batalla había un detalle que pocos conocían. Ángel Di María no estaba en plenitud física. El aductor de su pierna izquierda lo venía castigando desde antes del inicio del partido. El dolor estaba presente, silencioso pero persistente. Aún así decidió jugar. Y esa decisión cambiaría la historia de la noche. Durante los primeros minutos se lo vio incómodo. No era el Di María que suele pedir cada pelota detenida o cada tiro libre cercano al área. Esta vez la historia fue distinta. El dolor le impedía ejecutar las pelotas paradas. Sus compañeros asumieron esa responsabilidad mientras él buscaba la manera de mantenerse dentro del partido. En el entretiempo hubo una escena reveladora. Di María apareció elongando al borde del campo de juego, intentando aliviar la molestia que lo acompañaba desde el inicio. El gesto era claro. Había dolor, mucho dolor. Pero también había una determinación evidente de seguir en la cancha. El clásico pesaba demasiado como para rendirse. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. A los 51 minutos, Julián Fernández envió un centro largo desde el costado izquierdo del ataque. La pelota viajó más de lo esperado. Parecía una jugada destinada a perderse. Pero un cabezazo dificultoso dejó el balón suelto frente al arco rival. En ese instante apareció la figura que cambia partidos. Ángel Di María leyó la escena en una fracción de segundo. La pelota quedó ideal para su pierna izquierda. No había tiempo para acomodarse ni para pensar demasiado. Solo quedaba golpear de aire. Y eso fue exactamente lo que hizo. El zurdazo salió con violencia, directo al arco. La pelota cruzó el área y terminó dentro del arco de Newell's. Gol de Rosario Central. Gol del campeón del mundo. Gol de un futbolista que jugaba con dolor, pero con la convicción intacta. El clásico acababa de encontrar su primer gran capítulo. El estadio quedó dividido en 2 emociones opuestas. De un lado, el silencio golpeado de los hinchas de Newell's. Del otro, el estallido de los fanáticos del canalla. Rosario Central se ponía 1-0 en territorio rival. Y el nombre del protagonista no sorprendía a nadie. Pero la historia todavía guardaba otro giro inesperado. Apenas 5 minutos después del gol, el entrenador Jorge Almirón tomó una decisión que generó murmullos. Ángel Di María dejó la cancha. El héroe de la noche fue reemplazado por Hamilton Campas. La explicación era tan simple como contundente. El dolor en el aductor seguía ahí. Di María había soportado el partido todo lo que pudo. Incluso el gol llegó mientras peleaba contra esa molestia. Pero el cuerpo ya no respondía igual y el cuerpo técnico decidió cuidarlo. La imagen del campeón del mundo saliendo del campo era curiosa. Había marcado el gol que abría el clásico y se marchaba con una mezcla de satisfacción y dolor físico. Había cumplido su misión. Había dejado su huella en el partido más caliente de la ciudad. Después del encuentro, el propio Di María explicó lo que había vivido. Ayer sentí una molestia en el aductor. El doctor dijo que no estaba roto, pero el dolor estaba ahí muy fuerte, confesó con sinceridad. Era la confirmación de que el gol había nacido desde una situación física complicada. El propio jugador también explicó por qué no ejecutó pelotas detenidas. El dolor lo obligó a ceder esa responsabilidad a sus compañeros. Cada movimiento exigía un esfuerzo adicional. Cada carrera implicaba convivir con una molestia constante. Aún así decidió jugar. Y dejó una frase que retrata la escena completa. Estaba convencido de que alguna me iba a quedar, explicó. Esa certeza fue la que lo sostuvo durante el partido. Esperó su momento con paciencia. Y cuando la pelota apareció frente a su zurda, no perdonó. Incluso reveló un detalle técnico que explica la forma del gol. La única manera de patear era de aire para que no me doliera, contó después del encuentro. Esa frase resume la escena completa. No había margen para acomodarse. Solo quedaba golpear de inmediato.
El propio Di María también confesó algo que pinta su mentalidad. Si no era el clásico no hubiese jugado, admitió. La frase dejó claro el valor que tiene este partido para él. Sabía que no estaba al 100%, pero el clásico rosarino pesa demasiado. También reconoció que hubo algo de egoísmo en su decisión. Quería disfrutarlo, fui un poco egoísta porque no estaba al 100, explicó. Pero al mismo tiempo destacó el respaldo del plantel. Sus compañeros querían verlo en la cancha. Y él quiso responder. El relato del gol todavía guardó un momento emocional. Di María contó lo que sintió cuando la pelota entró. Cuando hice el gol le pregunté al de arriba por qué me da todo y tantas alegrías, dijo. Una frase que mezcla fe, emoción y gratitud. Pero el clásico todavía tenía otra página. A los 81 minutos apareció Enzo Copetti para marcar el segundo gol de Rosario Central. El 2-0 terminó de sellar el triunfo del canalla en territorio rival. El golpe fue definitivo. Ese resultado amplió una tendencia que viene creciendo con los años. Rosario Central llegó a 9 victorias en los últimos 12 enfrentamientos contra Newell's. Una estadística que pesa en la rivalidad rosarina y que sigue inclinando la balanza hacia el lado auriazul. El dato también golpea otro registro histórico. Newell's no logra ganar este clásico en su estadio desde 2008. Aquella vez el triunfo llegó con un gol del flaco Schiavi. Desde entonces el tiempo pasó y la historia siguió siendo amarga para la lepra. Para Di María, además, el clásico ya se volvió un terreno familiar. Antes de regresar a Rosario Central, tenía un empate y una derrota frente a Newell's. Pero desde su vuelta al club la historia cambió por completo. El año pasado ya había dejado su firma en el Gigante de Arroyito. En agosto marcó un tiro libre perfecto que le dio la victoria al canalla por 1-0. Fue el primer clásico tras su regreso al club de sus amores. Ahora repitió la escena, pero con otro ingrediente. Esta vez el gol llegó jugando lesionado y en cancha rival. Un detalle que agranda todavía más el impacto de la noche. Porque no fue solo un gol. Fue un mensaje futbolístico. Y ahí vuelve la pregunta que flotó en Rosario apenas terminó el partido. ¿Aló Scaloni? Porque cada actuación de Di María vuelve a abrir la misma discusión. La posibilidad de verlo otra vez con la camiseta de la selección argentina. El propio futbolista ya dijo que su etapa con la albiceleste está cerrada. Pero el nivel que muestra en Rosario Central sigue alimentando el debate. Cada gol, cada actuación, cada clásico ganado vuelve a poner su nombre sobre la mesa. La respuesta final todavía pertenece al entrenador de la selección. Lionel Scaloni tiene plazo hasta el 1 de junio para entregar la lista definitiva rumbo a la Copa del Mundo. Hasta entonces, la pregunta seguirá flotando en el aire. ¿Aló Scaloni? Porque en Rosario hay un zurdo que todavía responde dentro de la cancha. En Rosario el debate ya empezó. Cada hincha del canalla repite la misma idea cuando recuerda la escena del gol. Un futbolista lesionado que decide jugar un clásico y termina marcando la diferencia. Ese tipo de historias no aparecen todos los días. Y menos cuando el protagonista ya conquistó el mundo con la camiseta de su país. El impacto de esa imagen también se multiplica fuera de Rosario. Muchos observadores del fútbol argentino empiezan a preguntarse si todavía queda una página más en la historia de Di María con la selección. Porque el talento sigue intacto. Y cuando la pelota aparece cerca del área, su zurda continúa siendo decisiva. Rosario Central, mientras tanto, disfruta el presente de su ídolo. Cada partido suyo se vive como un evento especial. No solo por lo que representa para el club, sino por la jerarquía que sigue mostrando dentro del campo. En un clásico tan cargado de tensión, su presencia volvió a inclinar la balanza. La ciudad todavía comenta la jugada del gol. El centro pasado, el rebote incómodo, la pelota que queda viva. Y ese zurdazo de aire que atraviesa todo antes de terminar dentro del arco. Una escena breve que terminó escribiendo otro capítulo en la rivalidad rosarina. Y así la pregunta vuelve a girar sobre la mesa del fútbol argentino. ¿Aló Scaloni? Porque mientras el calendario avanza hacia la Copa del Mundo, en Rosario hay un campeón del mundo que sigue dejando señales dentro de la cancha. Y cada señal vuelve a encender la misma discusión.